Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en las 3 resurrecciones que realizó Jesús. Ya sabéis, las que se narran en los evangelios. Ajá. Nuestro punto de partida, es muy interesante, por cierto. Se titula Más allá de la muerte. Las 3 resurrecciones de Jesús y su revolución cultural en la Palestina antigua. Un título largo. Sí, un poco jeje. Bueno, la cosa es que no solo vamos a hablar de los milagros en sí. Claro. Vamos a intentar comprender qué nos revelan sobre la cultura y la espiritualidad de la época, ¿no? Exacto. Y prepárense porque vamos a descubrir cómo Jesús, cómo desafió las normas sociales, Uy, sí. las normas religiosas de su tiempo. Oh. Y ofreció enseñanzas que aún hoy son relevantes. Totalmente. Para comprender el impacto de estas resurrecciones, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo ¡Qué encante! a la Palestina del siglo ICO. ¿Cómo era la vida en aquella época? Imagínate una sociedad con jerarquías, muy, muy rígidas. Donde las creencias sobre la pureza ritual, lo impregnaban todo. Todo. Sí. Las viudas, en particular, estaban en una situación muy vulnerable Claro. dentro de ese sistema tan patriarcal. Es decir, que el contexto social era clave para entender, las acciones de Jesús. Sin duda, la enfermedad, la muerte, se veían de una forma muy particular. Y eso influía, en cómo la gente se relacionaba con los moribundos. Claro. Por ejemplo, pensemos en las leyes de pureza, Ajá. que prohibían tocar a un cadáver. Conocer este contexto nos va a permitir apreciar mucho más el carácter, revolucionario Ahí está. de las acciones de Jesús. Claro. Me intriga cómo las resurrecciones encajan en este complejo entramado social. Empecemos con la primera. La hija de Jairo. Vale. Un padre desesperado, una carrera a contrarreloj y encima una multitud que aumenta la presión. Es importante destacar que Jairo era un líder de la sinagoga. Un hombre con una posición social, elevada. Sí. Su decisión de acudir a Jesús, rompiendo con las expectativas de su grupo, ya era un acto audaz. Claro. Y nos habla de la desesperación que sentía. Totalmente. Y luego tenemos ese momento crucial, en el que Jesús toca a la niña, Ajá. desafiando directamente las leyes de pureza. ¿Qué nos dice este gesto? Pues mira, mucho más que una simple transgresión, Jesús no solo está curando a la niña, está redefiniendo el concepto mismo de pureza. Wow. Nos está diciendo que la verdadera pureza no reside en los rituales externos, sino en la compasión y en el amor que emanan del corazón. Es una idea muy potente. La compasión como antídoto contra la rigidez de las normas. Y la fe, incluso cuando la esperanza parece perdida, puede mover montañas. Exacto. La fe de Jairo, que se aferra a la posibilidad de un milagro, incluso cuando todos le dicen que su hija ha muerto. Wow. Es un ejemplo muy conmovedor de la fuerza transformadora de la fe. Totalmente. Pasemos ahora a la segunda resurrección. El hijo de la viuda, de Naín. De nuevo nos encontramos con una escena, cargada de emociones. Un cortejo fúnebre, una madre desconsolada que ha perdido a su único hijo. Y la compasión espontánea de Jesús, que se conmueve ante el dolor de la viuda. Recordemos la situación precaria de las viudas en aquella sociedad. Sin un hombre que las protegiera, quedaban a merced de la caridad, Claro. expuestas a la pobreza. Y de nuevo, Jesús toca el ataúd, desafiando otra vez las normas de pureza. ¿Por qué este gesto se repite en las 2 resurrecciones? No es casualidad. Jesús está desafiando las estructuras de poder que marginaban a las mujeres y a los pobres. No solo devuelve la vida al joven, Claro. también restaura la dignidad de la vida. Es verdad. Nos muestra que el amor de Dios no se deja limitar por las convenciones sociales. Es decir, que la resurrección del hijo de la viuda no es solo un milagro individual, sino también un acto de justicia social. Exactamente. Jesús está proclamando que en el reino de Dios no hay lugar para la exclusión. Todos, sin importar su condición social, económica, son dignos de amor y de compasión. Y llegamos a la tercera resurrección, la de Lázaro. Aquí encontramos un elemento que me intriga. El retraso intencionado de Jesús. Ajá. La espera de 4 días, que desafía todas las expectativas. ¿Por qué esperar tanto? Para comprender la magnitud de este hecho, debemos tener en cuenta las creencias judías sobre el alma después de la muerte. Se creía que después de 3 días el alma se separaba del cuerpo, definitivamente. Por lo que la resurrección de Lázaro después de 4 días era algo inaudito. Es decir, que Jesús está rompiendo con todas las creencias establecidas sobre la muerte. ¿Pero por qué? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Para responder a eso tenemos que fijarnos en un detalle crucial. A ver.
Antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora, en voz alta, dirigiéndose al Padre. No es una oración privada, sino una declaración pública de su poder divino. Interesante. Es como si Jesús estuviera utilizando la resurrección de Lázaro para proclamar su autoridad sobre la muerte, para ofrecernos un atisbo de algo que trasciende nuestra existencia terrenal. Exactamente. Y no olvidemos el componente emocional. Jesús llora junto a los que sufren, mostrando su profunda humanidad. Es verdad. Esta escena nos revela que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Sufre con nosotros, se conmueve ante nuestras pérdidas. Es una imagen muy poderosa que nos invita a conectar con la dimensión humana de Jesús. Hasta ahora hemos explorado cada resurrección por separado. Pero, ¿qué conexiones podemos establecer entre ellas? ¿Qué hilos conductores podemos identificar? Bueno, si analizamos las tres resurrecciones, en conjunto, digamos, podemos observar cómo Jesús desafía las normas culturales de su época, de maneras, sorprendentes. No se trata solo de milagros aislados, sino de una confrontación directa con las estructuras de poder y las creencias, establecidas. Es cierto. Hemos hablado del desafío a las leyes de pureza. Pero ¿qué otros aspectos de la cultura de la época cuestiona Jesús con estas resurrecciones? Pensemos en la situación de las mujeres. En la sociedad judía del siglo Cani, eran consideradas ciudadanas de segunda clase, sujetas a la autoridad de los hombres, y con muy pocos derechos. Y sin embargo, en 2 de las 3 resurrecciones, las protagonistas son mujeres, la hija de Jairo y la viuda de Naín. Exactamente. Y no es casualidad. Jesús está utilizando estas resurrecciones para dar visibilidad a las mujeres, para mostrar que son tan dignas de compasión Claro. y de atención como los hombres. Es decir, no solo está rompiendo con las normas de pureza, sino también con los roles de género, establecidos. Precisamente. La resurrección del hijo de la viuda de Naín es un acto de justicia social, una reivindicación de la dignidad de las mujeres, marginadas. Jesús está diciendo, en el reino de Dios, nadie queda excluido, todos tienen un lugar. Y la resurrección de Lázaro, ¿cómo encaja en este esquema de desafío a las normas sociales? La resurrección de Lázaro es quizás el desafío, más radical, a las creencias de la época. La muerte se consideraba definitiva, irreversible. Pero Jesús demuestra que tiene poder sobre la muerte, que la vida no termina con el último aliento, y lo hace de manera pública, ante una multitud, que queda asombrada por su poder. Es una declaración de esperanza, una promesa de vida eterna, que trasciende los límites de nuestra comprensión. Pero también me llama la atención que en cada una de las resurrecciones la fe juega un papel fundamental. Es cierto, la fe de Jairo, que se aferra a la posibilidad de un milagro, incluso cuando todos le dicen que su hija ha muerto. La esperanza de la viuda, que confía en que Jesús puede hacer algo por su hijo. La confianza de Marta y María, que creen que Jesús es la resurrección y la vida. Todas estas son expresiones de la confianza en el poder de Jesús. Y esa confianza es la que les permite abrirse a la posibilidad del milagro. Exactamente. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza activa que nos transforma y nos permite experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hablando de la presencia de Dios, me gustaría volver a la escena de la resurrección de Lázaro. Mencionaste que Jesús ora en voz alta antes de realizar el milagro. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque nos revela la fuente del poder de Jesús. No está actuando por su cuenta, sino en obediencia al Padre. Su oración es una declaración de su filiación divina, de su unidad con Dios. Es decir, que la resurrección de Lázaro no es solo un acto de poder, sino también una expresión del amor de Dios. Exactamente. Y ese amor se manifiesta no solo en la capacidad de vencer a la muerte, sino también en la compasión que Jesús muestra hacia los que sufren. Recordemos que Jesús llora junto a Marta y María antes de resucitar a Lázaro. Esa escena, nos conmueve porque nos muestra la dimensión humana de Jesús, su capacidad de sentir empatía por nuestro dolor. Es cierto. Y esa empatía es esencial para comprender el mensaje de las resurrecciones. Jesús no solo nos ofrece la esperanza de una vida más allá de la muerte, sino también la certeza de que Dios está con nosotros, en medio de nuestro sufrimiento. Hasta ahora hemos analizado las resurrecciones desde una perspectiva, teológica y social. Pero me gustaría explorar también su dimensión psicológica. ¿Qué impacto emocional crees que tuvieron estos milagros en las personas que los presenciaron? Imaginemos el impacto que tuvo en Jairo, ver a su hija volver a la vida, o en la viuda de Naín, al recuperar a su único hijo. No solo es una experiencia de alivio y de alegría, sino también de transformación profunda. Su visión del mundo, su fe en Dios, todo cambia radicalmente a partir de ese momento. Es como si experimentaran una especie de renacimiento, no solo físico,
sino también espiritual. Exactamente. Las resurrecciones no solo devuelven la vida a los muertos, sino que también infunden nueva vida en los corazones de los que las presencian. Les abren a una nueva dimensión de la realidad, a la posibilidad de un mundo donde la muerte no tiene la última palabra. Y esa esperanza, esa certeza de que la vida siempre prevalece, es un mensaje que sigue resonando con fuerza incluso en nuestros días. Sin duda. Las resurrecciones de Jesús no solo son relatos del pasado, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a encontrar un significado más profundo en nuestra propia vida. Es increíble cómo estos relatos, a pesar de haber sido escritos hace siglos, siguen teniendo tanta relevancia hoy en día. Nos confrontan con preguntas ternas sobre la vida, la muerte y la fe. Y precisamente por eso es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre estas historias y encuentre su propio significado en ellas. ¿Cómo influyen estas resurrecciones en tu propia comprensión de la vida, la muerte y la fe? Esta es una pregunta que merece la pena explorar. Te invitamos a profundizar en estos relatos, a descubrir los matices y las lecciones que se esconden, entre líneas. Y a medida que te adentres en estos relatos, recuerda que la fe, la compasión y la esperanza son fuerzas poderosas que pueden transformar nuestra vida y ayudarnos a afrontar los desafíos que se nos presentan. Exacto. La inmersión de hoy termina aquí, pero la exploración continúa. Esperamos que esta inmersión haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a seguir buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. La verdad es que sí, ha sido un viaje fascinante. Me ha encantado. Y bueno, a medida que profundizamos en este tema, me di cuenta de que estas resurrecciones, no son solo eventos aislados, ¿verdad? Sino que forman parte de un mensaje más amplio sobre la naturaleza, del poder y la autoridad. Es una observación muy perspicaz. Si analizamos detenidamente las tres resurrecciones, podemos ver, cómo Jesús redefine el concepto mismo de poder. En la sociedad de su época, el poder se asociaba a la riqueza, al estatus social, a la capacidad de imponer la voluntad sobre los demás. Claro, pero Jesús no se ajusta a esos parámetros. No busca el poder terrenal, sino que lo trasciende. Exactamente. El poder de Jesús no se basa en la fuerza bruta, ni en la coerción, sino en el amor, la compasión y la entrega a la voluntad de Dios. Sus milagros no son, un despliegue de poder egoísta, sino una expresión del amor incondicional que Dios siente por la humanidad. Y esa forma de entender el poder es radicalmente diferente a la que imperaba en la sociedad de su época. Es un poder que no busca dominar, sino servir, que no excluye, sino que acoge, que no destruye, sino que sana. Precisamente. Jesús nos muestra que el verdadero poder reside en la capacidad de amar, de perdonar, de transformar el dolor, en esperanza. Es un poder que está al alcance de todos, no solo de unos pocos privilegiados. Y ese mensaje sigue siendo, profundamente relevante en nuestros días, ¿verdad? Sin duda, en un mundo obsesionado con el poder, con el éxito material, con la competencia, despiadada, las resurrecciones de Jesús nos invitan a replantearnos nuestra propia esquila de valores. Nos recuerdan que lo que realmente importa es el amor, la compasión, la solidaridad. Es un llamado a construir un mundo donde el poder se ponga al servicio de la justicia, De la paz. del bien común. Exactamente. Y ese es el legado más importante que nos dejan las resurrecciones de Jesús. La esperanza de un mundo transformado por el amor. Ha sido un viaje fascinante. A través de estas historias milenarias que siguen, desafiándonos, inspirándonos hoy en día. Gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones con nosotros. Ha sido un placer. Espero que esta inmersión haya despertado en ti nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevas ganas de explorar los misterios de la fe. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir reflexionando sobre estas historias y a encontrar tu propio significado en ellas. Las resurrecciones de Jesús nos recuerdan que la vida es un regalo precioso, que la muerte no tiene la última palabra y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima inmersión.